¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Volvemos acá a invitarles al comedor de Gabriela, en la casa de Gabriela Mistral, en las compañías en La Serena. La dirección es Gabriela Mistral 133 La Serena, por si quieran venir a conocerla. Una de las casas donde efectivamente vivió Gabriela Mistral y que ha sido restaurada y conformada como un centro de interpretación en su memoria. En un ciclo de conversaciones, sobre todo de diálogos, para tratar sobre tópicos de la cultura, de la propia figura de Gabriela Mistral y descubrir algunas personas que pueden resultar interesantes para ustedes. Y ese es el caso de mi día de hoy, que nos acompaña Catherine Muñoz, quien es profesora de castellano y filosofía, pero además investigadora. Ella se ha dedicado ya desde hace bastante tiempo a hacer investigación sobre Gabriela Mistral, desde sus escritos, pero también desde evidencias. Así que sin duda va a ser una conversación bien interesante y en particular sobre uno de los muchos temas que Caterina ha estado investigando, que son sus objetos, los objetos de viaje. Qué tema tan interesante. Así que lo primero, saludarte. ¿Qué tal? Bienvenida acá al comedor de Gabriela. Bueno, primero que todo, agradecerte por la invitación, querido Pablo. Me alegro muchísimo que otra vez estés en este ruedo, ¿no?, de la ruta Gabriela Mistral, con todas estas iniciativas que relevan y resignifican a nuestra poeta, a nuestra pensadora, y cada uno también de sus espacios, este maravilloso espacio que es el Centro Mistraliano, que ha tenido un recambio maravilloso también, para que la gente, la comunidad pueda sentir y vivenciar más a Gabriela Mistral. Sí, sí, sin duda estar en este lugar comunica mucho y uno le hace pensar, oh, aquí estuvo, aquí caminó Gabriela Mistral auténticamente. Así que siempre quedan cosas ahí dando vuelta en la cabecita cuando eso sucede. Catherine, vamos conociendo entonces un poco de estos materiales que tú has estado investigando y que los has expuesto en distintos momentos. Tú eres además una persona muy solícita en ese sentido, de muy llana a compartir lo que conoces, lo que investigas. Así que, a ver, partiendo de lo general, siendo profesora de castellano y filosofía, puede pasar que la gente asocie, como diga, es profesor de castellano. Obviamente que le interesa Gabriela Mistral, le interesa la poesía, pero resulta que eso no es tan cierto. Así Hay es. muchos profesores y todos son muy diversos y no necesariamente les interesan esta clase de materia. Entonces, la pregunta cae de cajón, digamos, ¿cierto? ¿Por qué te interesa Gabriela Mistral? ¿Qué te lleva a ella? Bueno, la verdad es que me encanta la pregunta, querido Pablo, y has hecho una apreciación, pero muy, muy exacta, la verdad, en relación a aquello. Si yo creo que estas rutas de acceso, entre comillas, en mi vida, en el transcurso de mi vida, Gabriela Mistral, creo que han sido varias. Siempre he pensado en eso. Bueno, por una parte, debo confesarte que también tiene que ver un poco con esto de que decía Gabriela Mistral, que bebió de la ruralidad. Yo también un poco bebí de la ruralidad, porque mis abuelos maternos, Félix y Luzmira, vivían en Vicuña, muy cerca del museo. Entonces yo conocí lo que eran los caminos de tierra, las acequias, lo que era vivir en el huerto, las gallinas. Entonces sí, tuve esa geografía, ¿no?, un poco de la infancia que, que después me hizo, a lo largo del tiempo, conociendo a Gabriela Mistral, me hizo conectarme profundamente con aquello, con el terral. Entonces, para mí eso fue muy importante y todavía lo sigue siendo. Por eso, en la mayoría de mi trabajo siempre relevo un poco lo que es la elquinidad, como le llamo, ¿no? Así es que salíamos digamos, un balde a sacar agua de la sequía cuando éramos niños y a tirar agua ahí en los caminos de tierra que todavía eran allá en Vicuña y en el Alto Valle. Eso por un lado. En mi formación como docente, debo decir y confesar que no tuve una formación en Gabriela Mistral como yo lo hubiese esperado, ya mínima, ¿no? La verdad es que no fue así.
y lo mínimo que uno tenía en el colegio. De hecho, voy a hacer una confesión que a mí no me gustaba, la verdad, no conectaba con Gabriela Mistral, ¿no? Con esta poesía de los piececitos de niños y todo. Para mí era muy ajena, la verdad. A no ser que fuera como la máxima conexión que tenía eran como con las rondas, con estas rondas. Tiempo después me encontré con un libro, ya tenía 20 y algo, un libro de Volodya Teitelbaum, ¿ya? Debo reconocer, Gabriela Mistral, Pública y Secreta. Sí. Lo leí en un verano y para mí de verdad significó un hallazgo en la forma del relato un poco de Volodya, que además años atrás, siendo joven, junto a Eduardo Anguita, relegaron a Gabriela Mistral y no la consideraron dentro de su antología, lo que es la vida. Así es que creo que para mí eso fue el inicio. Y también, bueno, sin saberlo, cuando era niña paseábamos en estas rutas hacia el Faro con la familia en los años 80, 83 por ahí. Y sabes que yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención la casa, que es la Casa de las Palmeras, sin tener idea, tenía 5 o 6 años. Y siempre había una persona que tiraba agua, salía, digamos. Me llamaba la atención porque yo decía, ¿qué habrá en esa casa? Me parecía como una casa de muñecas, no sé, la particularidad de su arquitectura. Era como un imán, ¿no? Y después, bueno, tuve la dicha y el regalo de poder trabajar ahí en ese espacio que claro, tú fuiste la administradora de ese lugar, ¿cierto? Sí. Durante varios años. Sí, varios años. Entonces, esas fueron un poco mis rutas de acceso. Bueno, tuve un tío que conoció a Gabriela Mistral, Mario Muñoz Silva, su fotografía está junto a otros docentes ahí con Gabriela. Así que tuve los testimonios también de ellos, pero esos fueron un poco mis rutas de acceso a Gabriela y fundamentalmente esta conexión de sus escritos, sobre todo biográficos en términos de su geografía del valle, de ese amor profundo hacia Chile, hacia las materias, a esa sensorialidad, que es algo que me apasiona mucho y que cabe también dentro de estos objetos. Mira, de lo que acabas de contar, me surgen montones de inquietudes o rutas de acceso, como lo estás denominando. Así que voy a lanzarme con todo al mismo tiempo, a ver si las alcanzamos a poner. Uno, mencionaste la palabra la elquinidad, que recuerda mucho a esos usos lingüísticos tan particulares que tenía Gabriela Mistral, que hablaba del mujerío en vez de hablar sobre las mujeres, ¿cierto? Claro. O de canturía o muchas otras palabras. Se decía de ella misma no ser una trotamundo, sino ser una patiloca. Claro. Usaba palabras que eran bien curiosas. O su elquinaje. Claro, algunas recogidas de su acervo, efectivamente, sí, palabras que se utilizaban en su niñez, pero otras que las fue adaptando, ¿cierto? Así que parece que por ahí también tú has tomado esa misma costumbre, así que hacerte alguna referencia sobre eso y si puedes ahondar un poco en esta costumbre que tenía Gabriela Mistral de usar efectivamente términos no muy usuales. Pero lo otro, a propósito del otro elemento que dijiste, ¿cómo se presenta a Gabriela Mistral en la educación? Yo también recuerdo de mi época de escolar que a Gabriela Mistral la vine a conocer en un libro que en ese entonces se llamaban de castellano, después se le ha puesto un montón de nombres, pero se llamaba de castellano, y que venía con un poema de Gabriela Mistral, que la verdad nunca recuerdo mucho el poema, pero sí recuerdo que venía con una ilustración de una niña que estaba colgando de unas ramas de sauce y lo iba de un río. La ilustración era muy bonita y me llamaba la atención porque la descripción que hacía parecer como que el Valle de Elqui fuese casi una selva, se me venía eso a la cabeza, yo era muy niño. Entonces, tuvo la capacidad de despertar una reminiscencia en mi persona, pero tengo claro que no a todos los niños se les presenta a Gabriela Mistral con el poder evocador que debería. Sí. ¿Cómo se está presentando? ¿Qué es lo que se hace mal en ese sentido? Porque sin duda hay una mirada un poco plana, sí, que histórica ha ido cambiando, sin duda,
Sobre todo la visión que tenemos en Chile sobre Gabriela Mistral ha cambiado mucho, sobre todo desde 2007 en adelante, ¿cierto? Cuando viene la donación de Toris Atkinson, que vienen todos los objetos que habían quedado en Estados Unidos, ¿cierto? Hay un descubrimiento en buena medida de la figura de Gabriela Mistral, una nueva inyección de energía a los investigadores sobre Gabriela Mistral a partir de ese entonces, pero todavía nos queda un poco de arrastre, da la impresión. Sí. ¿Tu impresión sobre estas dos cosas, entonces? Bueno, en relación al lenguaje, claramente Gabriela Mistral recoge un poco, digamos, del habla más remoto, ¿no? Más primitivo también un poco de lo que es la ruralidad misma de todo su Elqui, y que se conjuga un poco con lo que es yo siento que es como de las materias, ¿no? Me acerca mucho a algunos sonidos a lo que es el viento, el río, y ella hace todo digamos, este uso, y además que siento que ella es muy creativa también en estos nombres y en estas menciones que hace, por ejemplo, como dices tú muy bien, del mujerío, por ejemplo, y habla de sus paisanos y sus paisanas. Entonces me gusta mucho porque ella precisamente nunca deja, aún en sus más altas esferas, digamos, ni en sus conversaciones con diplomáticos, presidentes y las grandes autoridades, nunca deja este sustrato de su lengua que la acerca a su geografía rural, ¿no? De su valle, de este elquinaje, ¿no? Que bueno, tiene muchas particularidades por lo demás. Yo no conozco mucho más atrás, pero lo que pude vivenciar, al menos la gente elquina claramente tenía un nivel de generosidad tan grande. Y de hecho hoy día leía un relato donde Gabriela Mistral dice que ella no tenía esa como concepción de que la fruta se compraba, porque yo recuerdo incluso que mi abuelo, cuando cosechaban, no sé, paltas, damascos, lo que sea, le repartían a toda la cuadra, digamos, de vecinos. Y Gabriela remite eso también, que su mamá la mandaba con un canasto, con fruta, verdura, que esto, que lo otro. Entonces, ella es muy observadora de eso y no tiene conciencia y lo lleva también un poco a lo que son sus escritos y su palabra, ¿no? Porque cada uno eso me gusta mucho en Gabriela Mistral, que tanto en sus discursos y en sus incluso más complejos recados, por ejemplo, es una conversaduría, como lo diría, ¿no? Es una conversación abierta, tan llana, pero tan llena también de sentidos, de simbolismos, de metáforas. Por ejemplo, La Noche Hablada. Eran estos encuentros más nocturnos o ya en la tarde, a la caída de la tarde, cuando se encontraban con los escritores, las escritoras y conversaban sobre temas tan diversos. Tiene que haber sido una maravilla, eso por un lado. Por otra parte, en relación a la educación, ayer en el seminario que tuve la oportunidad de asistir por los 80 años en el Museo Gabriela Mistral, una investigadora hizo hincapié en niños pequeños que incorporaron a Gabriela Mistral sus escritos en revistas estudiantiles. De hecho, había la carta de un muchacho, de un pequeño, digamos, en ese tiempo, que le escribía a la señorita Lucila Godoy con todo el respeto para poder incorporar un poco sus escritos ahí. Y eso me llamó mucho la atención y me hice esa pregunta que tú también me manifiestas un poco, de qué manera presentamos también a Gabriela Mistral después de esta especie de noche, digámoslo así, o de oscurantismo en relación a quién era, a su figura, pensando también que era una mujer que estuvo lejos de Chile físicamente, ¿no? Y que, perdón, vuelve de nuevo con su legado del año 2007, ¿no? Se hace presente en cuerpo, pero a través de sus archivos, sus objetos, su fotografía. Y yo me hice esa pregunta también mientras estaba, digamos, en este espacio de la ruta que es el hito número 1, de qué manera puedo llegar a los jóvenes, sobre todo a los niños, con Gabriela Mistral.
Y empecé, digamos, y así empezó la investigación por remitirme un poco más a su vida, empezar a leer lo que eran sus cuadernos, sus diarios, en primera persona, más allá de hacer lecturas de algunos investigadores o investigadoras, qué sé yo, quería escucharla, como descubrir a Gabriela en su propia voz, desde lo cotidiano, por decirlo de alguna forma. Y desde esa forma empecé a llegar a los estudiantes, a los jóvenes, comentándoles, por ejemplo, que a la corta edad donde Gabriela empezó a escribir, de su emporio de las maravillas, que fue su reino, que todo niño, decía ella, quería tener en su infancia, estos matorrales que eran sus primeros espacios y objetos emotivos que la hacían imaginarse y vivir en medio de su infancia. A través de esos recursos comencé, digamos, a hacer estos relatos para conectarlos con Gabriela Mistral. Primero desde el sustrato como de lo cotidiano, de sus objetos, del mate, del simbolismo que había en eso, para después poder ir incorporando lo que eran la poesía, sus recados, pero quería que primero la gente vivenciara un poco o imaginara una experiencia de quién era Gabriela Mistral, desde esta tabla con la que ella escribía, cuáles eran sus juegos, sus lecturas, su madre, su padre, las costuras. O sea, tú fuiste pensando un modo de acercar a la figura de Gabriela Mistral desde perspectivas muy distintas de lo que le pasa a un chico cualquiera de escuela que la conoce a través del libro nomás, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde no hemos encontrado quizá una fórmula que se pueda compartir a nivel del profesorado chileno. Sí. No solo quizá con la figura de Mistral, igual podríamos pensar al respecto de otras figuras históricas interesantes, pero que no sean simplemente una foto en un libro. Eso me da vuelta. Sí, totalmente, desde el anecdotario, porque por ejemplo, bueno, obviamente hay relatos según las edades, ¿no? Con los jóvenes, los niños, los más pequeñitos, qué sé yo, con la gente también común y corriente. Y de pronto les empezaba a relatar que estas anécdotas que decía Gabriela Mistral, muy divertidas por lo demás, que le decían a 4 añitos, por ejemplo, que ella nunca quiso hacer, digamos, el orden de su pieza, que no quería, se negaba a hacer, digamos, las labores del hogar, y que su rebelión en este caso era dedicarse a leer profusamente, a escribir. Entonces eso les llama la atención y eso humaniza. Y ellos empiezan entonces también a hacer ciertos nexos, o el hecho de que haya tenido también la falta de su padre. Eso conecta también mucho con las historias también de muchos niños y niñas también que están en esa conexión. Por eso, para mí, como le he dado muchas vueltas a eso, experiencias creativas, emotivas y sensibles con Gabriela Mistral como un primer acercamiento para quienes quieren descubrirla después, tal vez en sus libros, porque de pronto la gente me decía que yo no entiendo mucho su poesía, o de pronto algunos recados, algunos escritos me cuestan, como que había un temor, una barrera muy grande. Entonces yo decía, bueno, partamos por este otro camino. Sí. Y ahí se derribaban todas las barreras y ya esta mujer como canonizada se derrumbaba. De hecho, Gabriela Mistral en un poema a los niños, ella dice en relación a su imagen o a su materialidad, digamos, a su cuerpo, como jugad conmigo en el barro, prefiero no estar, digamos, en un adobe, en una cárcel, en una escuela, romperme a cada instante como me rompieron los niños de amor y de dolor, como que la puedan recrear, ¿no? Imaginar, sentir. Creo que eso es algo que es una barrera importante, que se veía infranqueable, y ahora con muchas iniciativas a partir de
de actividades, no solamente como clubes de lectura, sino que también las exposiciones, los mismos relatos vivenciales de la ruta Gabriela Mistral han ido, digamos, colocando sustrato, ¿no?, a este camino para andar con Gabriela Mistral, caminar con Gabriela Mistral y recoger su mirada respecto de lo que es la geografía humana, la geografía territorial de esta, ¿no?, su región, y de entender lo que ella vivió también en su extranjería, en sus migrancias. Cierto. Eso. Quizá un aspecto muy importante es el descubrir a la persona detrás de las letras, y ahí uno entiende cuál es la dimensión real de Gabriela Mistral. En realidad, eso es algo que le recomendamos a cualquiera de las personas que nos esté viendo en este ciclo de conversaciones, el atreverse a conocer un poco a Gabriela Mistral, y si tiene la oportunidad de venir a la tierra de Gabriela Mistral, de su tierra natal, conocer esa tierra, conocer los lugares donde ella vivió, donde pasó. En todos los lugares hay algún relato interesante. Y ahora, precisamente de eso me comunica con este tema de los objetos, que es un tema que tú lo estuviste investigando, en que vemos la humanidad de esa Gabriela. Una Gabriela Mistral que vivió, en realidad, si uno se pone a contar, sumar los años, la mitad de su vida, la mitad exacta de su vida, la vivió fuera de Chile. Así es. Y bueno, por tanto, evidentemente, mucho más de la mitad lo vivió fuera de su tierra natal. Claro, ella tuvo varios años, además, circulando por Chile en sus labores docentes, ¿no? Pero es una persona que de alguna o de otra manera nunca corta los nexos, sobre todo los nexos con la tierra de su niñez, la tierra en la que ella había crecido, esa tierra que ella asumía que era la suya, ¿no? Entonces, eso se trasunta en objetos. ¿Es así? Sí, la verdad que, bueno, dentro de esta búsqueda, ¿no?, de tratar de derribar estos muros casi infranqueables, ¿no?, y de llegar a la gente y sensibilizarlos con Gabriela Mistral, de pronto, y bueno, cuando empezamos a conocer más de la ruta y todo, me pasaba que me encontraba en ciertos lugares, en Santiago y en otros lugares, digamos, con objetos originales de Gabriela Mistral, pero me pasaba un poco como en algunos libros o escritos, ¿no?, que me faltaba esa conexión. ¿Qué había detrás de eso? Y así comencé a investigar un poco también, basándome en algunos escritos que había tenido la oportunidad en mi formación de leer de Georges Perec, que es un escritor francés, de Bachelard, que habla, digamos, de la poética del espacio y que hace también algunas menciones en relación a este habitar poético, relacionándolo también con Gabriela Mistral, que era una mujer que no tenía un apego a lo material, que en algunos relatos ella dice que vivió una situación, un incendio de su casa cuando era niña, que tuvo que emigrar, ¿no?, y llevar a cuestas de manera simbólica, espiritual, esta casa natal con sus vivos y con sus muertos, como decía ella, con sus profundos afectos, con sus paisanos y paisanas del Elqui, ¿no? Y también algunos objetos que fueron súper determinantes en su vida, y que nos remiten a una experiencia subjetiva, nos remiten a la imaginación, y que tiene un significado profundo en nuestra mente que a veces no lo vemos. Piensa tú que, por ejemplo, estos primeros hallazgos de Gabriela Mistral, las hojas con los poemas de su padre, sus primeros objetos emotivos que cambian el rumbo de su vida. Bueno, hay un escrito que tal vez no sea este el momento, o sí lo sea. Descubrí, digamos, un relato acá en la aldea de la Compañía, el año 1905, a partir de un espejo que ella tiene, que decía que pocas veces ella se miraba al espejo porque encontraba que no había belleza en ella, y que como era bastante supersticiosa, se cae este espejo, y ella dice que en este segundo piso, probablemente cerca de la ventana, incluso se arrodilló tratando de recoger estos trozos del espejo
ella dice que quería ser, digamos, enterrada, sepultada con uno de ellos porque eso marcaría su destino de dolor y de tragedia. ¿Ves? Es una conexión que hay con esto y que nos permite otra mirada, otra lectura, ¿no? No las lecturas habituales de sus archivos, de sus escritos, sino que también de su vida. Sí. Los cuadernillos, por ejemplo, a raíz de las cuales la tildan de ladrona. Los primeros libros que le entrega Bernardo Sandón. Cuando vivía ya acá. Exactamente. Este Emporio de las Maravillas que te hablo yo, donde ella decía que había una gallina anidando, que tomaba los lagartos, ese basural. De Monte Grande. ¿Cierto? Exactamente. Cuando recuerda que hay una matita en la cual ella dejaba sí. cuescos de fruta y cosas por el estilo. Claro, su piedra de colores. Entonces todo eso nos van configurando como un mapa emocional también de Gabriela Mistral, humano también, que van cobrando sentido también en cada uno de los lugares y uno va entendiendo también lo que era su vida. Y precisamente en estas constantes migraciones, porque ella a muy corta edad comienza a migrar aquí al interior mismo de su país, ¿no? En la región, y después ya en el extranjero, está el simbolismo de su bolsa de tierra y los relatos que hay detrás de eso. Entonces todo eso creo que para mí se abrió un mundo de sensibilizarme en relación a lo que era su vida, conocerla más. Y creo que hubo una publicación, de hecho, cuando llegó el legado de Gabriela Mistral en el año 2007, desde la Biblioteca Nacional de Chile, en relación a digamos, sus grabaciones, sus postales. Y eso me permitió una mirada que de verdad enriqueció mucho más los relatos cuando leía, no sé, por ejemplo, sus poemas de Lagar, La mesa, hijo, está tendida y todo eso, ¿no? Claro. Eso particularmente. Fan. A ver, la bolsa efectivamente es un objeto muy, pero muy particular de Gabriela Mistral, ¿cierto? Sí. Para las personas que nos ven en esta conversación, ¿de qué se trata esto? Ella llevaba una bolsa con tierra, ¿sí? Pero no era cualquier tierra, Sí. y la llevaba en el equipaje. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso y sobre otros objetos que siempre llevaba. Ya siempre me impresiona el ver algunos de esos objetos personales que están puestos en las vitrinas del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Por ejemplo, ella fumaba bastante, así que había objetos que decían relación con eso, los ceniceros, las cigarreras, cosas por el estilo. Claro. ¿Qué objetos podrías mencionarnos tú que eran los que llevabas a todos lados? Bueno, como dices muy bien tú, está este simbolismo de esta bolsita, ¿no? Que tenía como una pequeña costura que de verdad causa mucha emoción, es bastante grande y tenía tierra de su valle del Elqui, que ella recogió en una de sus visitas, digamos, y que simbólicamente llevaba, ¿no? Por cada uno de sus periplos por el mundo, además de una cajita también que, bueno, no la traje, tenía una réplica, tenía una cajita también con tierra que llevaba del Valle del Elqui de manera simbólica. Ella llevaba ahí su primera patria, ¿no? Y a su país mismo también. Y claramente, digamos, habían otros objetos que ella siempre llevaba y que se fueron como agregando, entre comillas, a este equipaje de esta mujer gran migrante, ¿no? Que en alguno de los trabajos que hice me la imaginaba un poco haciendo la maleta, por ejemplo, con lo que ella vivió en Petrópolis, con los objetos de Yin, que también son un encuadre y son, digamos, un trabajo interesante que nos podría dar más luces de muchas cosas. ¿Qué objetos se conservan de Yin? Están, por ejemplo, en una chauchera, ¿no? Con sus canicas. Hay algunos dibujos, porque él era un gran dibujante y creo que su padre, Jerónimo Godoy, también dibujaba bastante. Juan Miguel. Sí, Juan Miguel, sí. Y don Jerónimo también creo que
tenía, Que digamos, vendría siendo su algunas abuelo, facilidades. padre de Exactamente. Gabriela Mistral, sí. Además de los pétalos de rosa del funeral de Yin Yin. Ah, eso lo conservó. Lo conservó. Por ejemplo, están los de la primera patria, digamos, porque, bueno, yo en algún momento hice como una especie de clasificación así, digamos, inicial, que eran los objetos como de la primera patria, los de la extranjería y las moradas, digamos, que fueron sus diferentes casas que ella tuvo en el mundo. Todas, por supuesto, con un gran huerto, que la remitieran también a su reino elquino. Y dentro de esto están, por ejemplo, la Biblia, que le dan acceso al conocimiento y que, digamos, su abuela le presentaba a través de los diferentes relatos de los salmos. Su abuela Isabel Su Villanueva. abuela ¿Cierto? Isabel Su abuela Villanueva. paterna. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿ella tenía una Biblia que la llevaba para todos lados o cómo lo hacía? Porque ella, Sí. sobre todo en sus últimos años, fue bastante cercana a la religión, al Sí. catolicismo, muy en lo suyo, muy en sus propios códigos, pero no sé, tenía un rosario, cosas por el estilo. Exactamente, tenía un rosario que está en el Museo San Francisco de Santiago, un rosario negro, digamos, en esta investigación me mandaron su fotografía, digamos, está la Biblia con su firma ahí cruzada en una de las páginas iniciales. Y, por ejemplo, está el retrato de su madre, que estaba alojado y un crucifijo cuando ella fallece, digamos, en sus últimos minutos de vida. Y todos esos objetos fueron construyendo y configurando un poco su paisaje emocional. La acercaba a pesar de que yo no era una mujer de apegos materiales, ¿no? Pero creo que estos objetos simbólicos la acercaban y materializaban, digamos, a sus afectos. La conectaban con su madre, que, bueno, partió ella sin poder, digamos, asistir, digamos, a su despedida final, digamos. Sí. Sus cartas y otros, digamos, objetos mismos que fueron, digamos, importantes para ella. Por ejemplo, está unos manteles con unas servilletas que fueron bordadas por alumnas, estudiantes de Monte Grande. Y era un bordado maravilloso que ella guardaba con mucho afecto y aprecio. Por ejemplo, leía en un relato en Panamá, donde ella dice que se siente muy feliz y dichosa porque le entregan como simbólicamente una flor, ¿no? Que es como una especie de prendedor, y ella se siente muy conectada con eso porque la remite también a la botánica, de su América, que dice ella que no tiene mucho conocimiento de esos temas. Pero después vemos que comienza ella también a investigar muchísimo de eso cuando empieza a escribir y a caminar, entre comillas, de manera simbólica, su poema de Chile. Catherine, el tiempo siempre es un tirano para nosotros, así que se nos ha ido volando. Quizá para un país cerrando, el constatar que Gabriela Mistral entonces no era una persona que uno pudiera calificar como una gran coleccionista en términos de que tuviera una casa llena de cosas, como pasa con otros intelectuales y otros escritores, pero sí era una persona que recolectaba algunos objetos, muchas veces pequeños, Sí. pero de gran significado para ella. Eso era así, ¿cierto? Sí, exactamente. Y también lo conectaba mucho precisamente con sus afectos más enraizados. Y me voy a permitir leer muy brevemente un extracto que habla precisamente de un viejo armario, activando en ella descubrimientos deslumbrantes, porque también en ella los objetos eran descubrimientos para ella deslumbrantes. Era una mujer muy sensorial, muy sensitiva en ese sentido. Dice: si el viento, extrañado de no encontrar aromas frutales en mi quinta, pregunta un día, ¿dónde está el alma del huerto? Mi viejo armario podría decir, abriendo un poquito su puerta maciza por la que se escaparía el olor de las manzanas: aquí,
Ella dándole un sentido también a un armario, imaginando todas estas materias naturales y que siempre la remiten, perdón, a su Elqui, a su tierra, a sus afectos, que es esta tierra misma. Sí, sin duda interesante, curioso el cómo ella tuvo la capacidad de ver lo poético incluso en objetos muy comunes, muy sencillos, hasta en las piedras o en los cerros. Es una capacidad bien única y siempre es interesante conocer a Gabriela Mistral y ver esta perspectiva de que además no es una mera estatua, Exacto. que hubo un ser humano ahí. Muchas gracias, Catherine Muñoz, profesora de castellano y filosofía, pero además investigadora sobre la Mistral, una mistraliana absolutamente asumida desde que la conocí, es así, la dice. Así que te agradezco infinitamente el haber estado con nosotros hoy día en el comedor de Gabriela. Yo les agradezco profundamente y te agradezco profundamente a ti, Pablo, por esta maravillosa conversación, muy humana, cálida y también al mismo tiempo profunda, que nos permite siempre recorrer a Gabriela Mistral desde otras miradas y también relevar este espacio, el Centro Mistraliano, un lugar que tiene mucha historia y mucha emotividad, y que marca como la infancia y ya la inmediata adultez de Gabriela Mistral, asumiéndose ya como maestra en este lugar. Gracias. Gracias a ti. Y agradecerles, por supuesto, a ustedes que nos han acompañado durante estos minutos de conversación. Esperamos que hayan sido interesantes también para ustedes, tal como lo ha sido para nosotros, y que nos acompañen en las demás ediciones de estos diálogos que hacemos desde acá, desde el comedor de Gabriela, en la casa de Gabriela Mistral de las compañías en La Serena, administrado por la Universidad de La Serena. Síganos, por favor, síganos en las redes sociales del Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena y, por supuesto, en todo el complejo de comunicaciones de la Universidad de La Serena. Hasta pronto.